Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Desarrollo y Producción. En esta oportunidad vamos a presentar algunos aspectos relativos a la publicación del libro Resurgimiento y caída de la gente decente, un sendero en la formación de una clase etnia dominante, tomando en cuenta el periodo de tiempo entre 1940 y 2003. El libro será presentado pronto al público y está con nosotros el autor de este libro, el magíster Lorgio Orellana Ayllón. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE, de la Facultad de Ciencias Económicas. Muy buenas noches, Lorgio, y gracias por estar de nuevo en este programa. Buenas noches, Silvano, gracias a ti y un saludo a toda la teleaudiencia. La presentación de este libro, en realidad vamos a tocar algunos aspectos, vamos a adelantarlos, va a ser en dos programas. En este primer programa vamos a empezar a tocar algunos temas que me parecen muy llamativos. Un título sugestivo y que realmente captura inmediatamente la atención y el interés de quienes potencialmente vamos a ser sus lectores, seguramente. Pero, Lorgio, ¿cómo surge la idea de la investigación que finalmente culmina en la publicación de un libro? Bueno, en realidad distintos caminos me condujeron a esta investigación. Estaba haciendo mi tesis doctoral, ¿no?, sobre la insurrección de octubre de 2003 y paralelamente estaba trabajando en el CEDLA, en La Paz. Y bueno, en el marco sobre todo de la investigación de mi tesis, estaba haciendo una entrevista a Ana María Romero de Campero. En una de nuestras sesiones, la entrevistada nos comentaba que varios de sus amigos y conocidos le torcieron la cara por la posición que ella asumió en octubre del 2003, de pedir la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada. Él indicaba de que probablemente su entorno lo que le reclamaba era una lealtad de clase. Les reprochaban el hecho de no haber defendido a Gonzalo Sánchez de Lozada por considerarlo una persona decente. Entonces, en el intento de descubrir qué es lo que era esto de la gente decente, fue que la autora empezó a mostrar, digamos, el conjunto de relaciones sociales de las cuales ella formaba parte desde la década de los 40. El Colegio de Señoritas Sagrado Corazón de Jesús, donde había conocido a la esposa de Gonzalo Sánchez de Lozada, o la que sería su esposa, los llamados grandes salones donde participaba la familia de quien sería después su marido, que procedía de la familia Campero y de la familia Prudencio. O sea, un conjunto de nexos y relaciones que después, en algún momento, a inicios del nuevo milenio, ella la terminaría encumbrando en lo que eso llama la gente decente, ¿no? Y ahí empecé a escarbar qué es esto de la gente decente, ¿no? La gente decente era ciertamente una variopinta congregación de individuos donde habían periodistas, políticos, empresarios, llamadas damas de sociedad, ¿no? Todos ellos que se reconocían mutuamente a través de esa categoría, la categoría de gente decente, ¿no? Y bueno, me puse a un poco a escarbar en la historia, porque esto de la gente decente a mí me sonaba, porque lo había escuchado alguna vez. Bueno, o sea, al momento del almuerzo era común en algún espacio, con alguna gente que conocía, que si no te chupes los dedos, ¿no? O no comas con la boca abierta, come como la gente, ¿no? Claro, como si comer, digamos, con la boca abierta o chuparse los dedos o comer con la mano sería comer, o sea, no comer como la gente, ¿no? Y bueno, dentro, digamos, de estas memorias un poco, digamos, autobiográficas y al mismo tiempo viendo en algunos textos como de Alcides Arguedas, es que encontré un pasaje donde Arguedas, en realidad dos personajes de Arguedas en su libro Raza de Bronce, narran sobre la conversión de indios y cholos en gente decente. O sea, para empezar, ni los indios y los cholos, te dicen estos personajes, que son dos jóvenes patrones, eran gente decente. O sea, para que el hijo de un cholo se troque en decente, tenía que mezclarse sangre, tenía que haber entrevero de sangres. Y su hijo tenía que, en primera instancia, tener una educación escolar. Después, vincularse o, digamos, relacionarse con
además de tener una educación universitaria, con gente de la política, adquirir celebridad, y así es como trocaba de casta y se convertía en decente. O sea, había una suerte de metamorfosis social y simbólica de convertirse en alguien decente, ¿no? Entonces, bueno, claro, se habían determinadas fronteras sociales y simbólicas que definían quién era decente y quién no era decente, ¿no? Bueno, una de las primeras hipótesis, porque yo, o sea, lo que al ver, digamos, la actualización, la renovación de esa categoría en la Bolivia del siglo XXI, o sea, en primera instancia lo que me salía a la mente era preguntarme quiénes son estas personas que se reconocen mutuamente con la categoría de gente decente, ¿no? O sea, entonces ahí había la necesidad de aplicar un enfoque comprensivo, en el sentido de Weber, de saber cuál es el significado que las personas le asignan a esa categoría de gente decente, ¿no? Y por otro lado, bueno, una antigua preocupación nuestra, mía sobre todo, sobre el enfoque de clases. Yo he trabajado unos buenos años sobre el tema de clases sociales, me llevó a plantearme la pregunta de cuál era la naturaleza social de este grupo, ¿no? En principio podía advertirse que, dada la complejidad del grupo, donde podías encontrar varias categorías profesionales y laborales, el enfoque de clase, digamos que aparentemente no te permitía comprender esa complejidad. Pero por otro lado, por los relatos que yo veía en mis entrevistados, o sea, esa categoría se había configurado en oposición a quienes ellos definían como cholos y como indios, ¿no? O sea, que habían fronteras étnicas de quién se definía como decente y quién no era decente, ¿no? Entonces, claro, en principio lo que podía advertirse era que la categoría de clase resultaba como muy reductora, ¿no?, de esa complejidad, y al mismo tiempo no permitía comprender cuestiones raciales y étnicas que eran evocadas por la categoría de gente decente. Sin embargo, ahí estaban el Goni, los Iturralde, a quienes se refería a Ana María Romero de Campero y otros entrevistados, como íconos de ese colectivo social. Entonces ahí planteé una hipótesis en el sentido de que la gente decente era una constelación social, utilizo esta categoría un poco en el sentido de Hogarth, Richard Hogarth. Era una constelación social donde una burguesía blanco-mestiza ejercía su hegemonía cultural, su etos, ¿no?, su propia concepción del mundo, que lograba permear a distintas capas sociales. Entonces es un poco así como se fue construyendo, digamos, inicialmente el objeto de estudio de esto que es como la gente decente, que en el trabajo se la categoriza como una clase etnia. O sea, es el libro, como tú bien has mencionado, el subtítulo dice un sendero en la formación de una clase etnia dominante, ¿no? O sea, es un esfuerzo por ver los procesos prácticos, intersubjetivos, simbólicos, pero también objetivos, materiales, que permiten un poco comprender y explicar la formación, la constitución de este grupo social, ¿no? Bueno, ¿y cómo se desarrolló después la investigación? Tengo entendido que has tenido acceso a entrevistarte, a conversar, a charlar con muchas personas. Sí, bueno, la construcción misma ha sido un proceso, ¿no? Inicialmente yo podría decir que una primera aproximación metodológica la pergueñé en la Cela, donde tenía una visión bastante estructuralista del fenómeno. O sea, ahí justamente la investigación que estaba haciendo el año 2007 era sobre régimen de acumulación y oligarquía en Bolivia, ¿no? Y ahí lo que se buscaba era fundamentalmente ver la composición de clase, las relaciones que existían a partir del análisis de la composición accionaria, fundamentalmente de las empresas, ¿no? Pero bueno, o sea, es como te digo, la construcción misma del objeto es posterior, o sea, es decir, había la necesidad para ver este proceso formativo, no solamente preocuparse en sacar una foto del año 2003 de cómo eran las relaciones en el sector empresarial boliviano, en los sectores dominantes de la burguesía, sino tratar de ver un proceso histórico de mayor duración, ¿no? Y bueno, romper con una visión, digamos, que es un tanto estructuralista, que te diseca los procesos, y tratar de, yo digo, digamos, retornar un poco a lo que es el programa del materialismo histórico, ¿no? Que
Es un poco lo que intenta también Thompson en el sentido de ver el proceso de formación histórica de una clase, y lo que en este caso viene a ser una clase etnia. Entonces, tomando en serio la indicación de Thompson, lo que nosotros hemos hecho es, bueno, entrevistas en profundidad, ¿no?, a los ministros del periodo 85-2003, haciendo un esfuerzo de reconstruir sus trayectorias sociales desde sus propios orígenes, ¿no?, su tránsito, bueno, su familia, su tránsito por la escuela, sus estudios, su vínculo con la política, y cómo, digamos, en ese proceso, en esa trayectoria social, es que ellos empiezan a establecer vínculos, relaciones con los militares en la década de los 60 y los 70, y que es lo que en buena medida les permite, digamos, finalmente a coronarse en el poder el año 85, ¿no? Que es un poco la visión, o sea, es un enfoque procesual, un proceso, digamos, de larga duración. Aproximadamente se cubren las vidas de estas personas durante unos 60 años, ¿no? Y principalmente, digamos, esa es la entrada del trabajo, ¿no? ¿Cuántas personas has entrevistado al final? Bueno, en realidad las que figuran ahorita en el libro son 25 entrevistas, ¿no? Son 25 entrevistas en promedio, cada de unas 2-3 horas de entrevista, ¿no? Son entrevistas en profundidad. Principalmente eso. Bueno, buen material. Me sigue intrigando, ya has adelantado algo con respecto a quiénes son estas personas decentes, pero me sigue intrigando, ¿qué está por detrás de esta concepción de gente decente que resurge y cae, que va y viene dentro de nuestra historia? A mí siempre me preocupa porque cumplen un rol, llegan a un momento, son protagonistas, ¿gobiernan en función de ellos o en función del país? Bueno, o sea, creo que, bueno, ya Marx rompió el mito de que el Estado ese mito de que el Estado es una entidad que responde en beneficio de todos los habitantes de un país, ¿no? O sea, Marx es bastante drástico en ese sentido, te plantea que el gobierno moderno es una junta que administra los negocios comunes de la clase dominante, te lo plantea así. Se puede decir claramente, o sea, que durante un largo periodo histórico, o sea, lo que hemos vivido en Bolivia son distintos ciclos oligárquicos, ¿no? O sea, han habido 3 ciclos oligárquicos. Uno fue el ciclo de la oligarquía de La Plata, ¿no?, que, bueno, desde su proceso de formación hasta su crisis, el ciclo se puede definir desde los años 50 hasta los años 90, cuando viene la guerra federal del siglo XIX, cae y, bueno, ahí se inicia otro periodo que va a devenir en el ciclo de la oligarquía del estaño, que impera hasta la revolución de 1952. Y bueno, después viene lo que nosotros llamamos el ciclo de la neoligarquía, siguiendo a Almaraz fundamentalmente, que en su trabajo Requiem para una República te muestra justamente cómo la minería mediana, ¿no?, en alianza con el capital extranjero y con el apoyo de Barrientos, sobre eso habíamos hablado en un programa anterior, constituye una nueva estructura del poder. Y digamos que ese es como el punto de partida, ¿no?, el asidero de nuestros planteamientos. O sea, gran parte de nuestros entrevistados ciertamente contribuyeron en ese proceso de formación de la minería mediana. Fueron cuadros de la minería mediana y también de los banqueros, ¿no?, y también de los comerciantes. Entonces, ciertamente fue un grupo que buscó incidir directamente en las políticas del Estado, en colocar a sus propios ministros para plasmar sus propias políticas y sus propias visiones, ¿no? Y claro, eso favoreciendo básicamente o principalmente sus intereses, ¿no? Y bueno, lo de la gente decente, ahí donde entra, o sea, es importante entender que esta es una categoría de sentido común, ¿no? Que muchas veces las personas, a veces la indicamos sin ser conscientes de lo que estamos en realidad diciendo, ¿no? Cuando tú le dices a alguien, te vistes como la gente, te estás vistiendo como la gente, o no te vistes como la gente, o no te comportas como la gente, o sea, digamos en el background,
trasfondo, como tú decías de eso, hay una fuerte connotación étnica, pero también clasista, ¿no? Porque en el trasfondo, o sea, ¿quiénes eran estos señores? O sea, ¿quién era la gente decente? Y bueno, cuando uno ve a la historia y también cuando se remite a las novelas que de alguna manera te retratan en alguna medida lo que fue este grupo social, es importante aquí tomar a Cachín Antezana, que te indica de que el realismo indigenista en una buena medida también te hizo sociología sobre ese pasado, y cuando uno ve eso, o sea, quienes iban a los salones vestidos como doctores o como los señores, los cholos, por ejemplo, al entrar a los grandes salones no podían entrar vestidos como se vestiría a quien se llamaría un caballero, o sea, es decir, con un saco largo, con un sombrero de copa. Un denominado cholo era, digamos, asimilado en los espacios, en las escenas de la gente decente, con chaleco, con camisa abierta, sin corbata y con un pantalón de tela, ¿no? Si se hubiera vestido como doctor hubiera sido un escándalo, ¿no? Y así como digamos, la exis corporal, o sea, tiene que ver con tus maneras, con tu forma de vestir, con tu forma de hablar, hablar como la gente. O sea, son categorías que muchas veces en realidad no tiene muchas veces el beneficio de un inventario, o sea, es decir, de racionalizar qué es lo que estás diciendo o de qué estás hablando, pero en realidad constituyen fronteras simbólicas entre las personas y entre las clases, ¿no? Y la gente decente fue eso, o sea, es decir, fue ciertamente una constelación social, en realidad es un legado cultural del antiguo régimen que se actualizó durante el periodo de las dictaduras militares y que finalmente se coronó en el poder durante el periodo 85-2003, ¿no? Que es donde yo marco históricamente, ahí cae el régimen de la gente decente y es una insurrección popular quien lo desestructura, ¿no? En el libro, en el título del libro, planteas la idea de un resurgimiento, como que esto viene de atrás y vuelve a renacer. Un fenómeno seguramente también atado a orígenes sociales. ¿A qué te refieres, Lorio, con esta percepción de resurgimiento, de esta suerte de clase, de élite, de personas? A mí me recuerda un poco la aristocracia, ¿no? Es decir, por obra del Espíritu Santo, por obra divina, estas personas son más que otras. Bueno, hay ciertamente una mística, ¿no?, en la constitución de estos grupos, pero que más que con el terreno de lo divino, o sea, tiene que ver con cómo se terminan dirimiendo las luchas, ¿no?, entre las clases, entre las etnias, entre las clases etnias, como decimos en el libro, mejor dicho, ¿no? En realidad, la llamada gente decente fue derrocada, fue desestructurada por una revolución. La revolución del 52 rompió con la idea de que el poder era un monopolio de ciertas familias, con la asociación entre la raza blanca y el poder político. O sea, la revolución del 52 rompió ciertamente con muchas de estas asociaciones y desestructuró la base material del poder de la antigua oligarquía y de la gente decente, que eran la gran minería y eran las tierras, los latifundios, ¿no? Lo interesante es ver ciertamente cómo el legado cultural permea, o sea, a través no solamente de las familias que quedan, ¿no? Los antiguos nombres siguen teniendo y van a seguir teniendo eco en la sociedad postrevolucionaria, pero también los colegios. Casi la totalidad de mis entrevistados, por ejemplo, procede del Colegio La Salle, ¿no? Y el Colegio La Salle en la época, bueno, había recibido muchos religiosos que procedían de la Guerra Civil Española, y bueno, era un colegio que transmitía valores profundamente conservadores en ese periodo, ¿no? Hay personas que te relatan, por ejemplo, cómo existía un librito que les hacían leer a los chicos que era sobre la vida ejemplar de Paquito Franco, ¿no? Donde se narraban las buenaventuras de la vida de Franco, ¿no? Y que era algo que les hacían leer. Bueno, un colegio también donde el imaginario patriarcal era fuerte y donde las familias tradicionales, incluso después de las revoluciones que se consideraron tradicionales, van a llevar a este colegio, entre otros, ciertamente. Yo lo que he logrado es rastrear los vínculos acá, y eso que
digamos, son espacios que te actualizan un antiguo imaginario oligárquico, ¿no? Después de eso, hay muchas de estas personas, de hecho, no podríamos decir, o sea, los que van a llegar a formar parte de la nueva oligarquía, que eran personas necesariamente de orígenes aristocráticos. Hay gente que procede de eso que en esa época se llamaba clase media, ¿no? Pero que preservan ciertamente este legado cultural que es muy fuerte, ¿no? No solamente la identidad racial blanca, que es ciertamente constitutiva, sino también la xenofilia cultural, eso que Zavaleta llama la xenofilia, el amor por lo extranjero y la fuerte idea de invertir los recursos que tienes y los vínculos con esa idea de salir afuera, de estudiar afuera, de profesionalizarte afuera. Una idea que siempre ha existido en los sectores dominantes de la sociedad boliviana, de que lo mejor siempre está afuera, ¿no? Y claro, todos ellos invierten en una educación extranjera. Y bueno, o sea, la xenofilia, la exis corporal, digamos, de la gente decente, el hábitus, la propia presentación de estas personas en la vida cotidiana, la visión que tienen, que es importante también sobre la propiedad personal. O sea, son un conjunto, digamos, de aspectos que van a configurar también la propia visión del mundo de estas personas y que van a buscar actualizarlas actualizar en un contexto ya posrevolucionario. Y el escenario propicio donde eso se va a poder hacer es las dictaduras. Las dictaduras militares van a, como Almaraz llama, refiriéndose a la dictadura de Barrientos, es el retorno de la mentalidad oligárquica. O sea, la esencia del golpe de noviembre del 64, te dice Almaraz, es el retorno de la mentalidad oligárquica. Y eso se actualiza y después se encarna en nuevos sujetos, nuevos individuos. Ahí está la minería mediana, va a estar la agricultura comercial de Santa Cruz, el surgimiento de una nueva burguesía, o sea, que se reviste con el ropaje, y esto es tomando a colación la frase de Marx, ¿no? Ese es cómo los individuos vuelven a repetir la historia prestándose un ropaje del pasado, ¿no? Para representar una nueva escena en la historia, ¿no? Y sí, o sea, hay un resurgimiento ahí de la gente decente, una actualización, ¿no? De un imaginario oligárquico que ciertamente va a estar presente, y uno de los aspectos claves es la memoria de estos individuos de que siempre estuvieron vinculados al poder, ¿no? Desde sus ancestros. Entonces, lo que ellos van a procurar es actualizar este aspecto, ¿no? O sea, actualizar y a partir de los vínculos que tenían del pasado, pero también los que van a ir construyendo con los militares y con el gobierno de los Estados Unidos, es ciertamente la formación de una nueva rosca, en el sentido que define Almaraz Paz en su libro clásico, ¿no? De Requiem para una república. Entonces sí es una actualización, y una actualización quiere decir, sí es la actualización de un imaginario oligárquico, pero también es un nuevo grupo. Hay cosas actuales, ¿no? Procesos nuevos. La antigua burguesía fue destruida, ¿no? Pero surgieron nuevas burguesías, nuevos grupos dominantes, y es lo que va a analizar José Manuel de la Cueva. O sea, entre la década de los 60 y los 70 se va a formar una nueva burguesía comercial y financiera. Hemos hablado sobre eso contigo en una oportunidad anterior. Lo que habíamos hablado menos es que la concepción del mundo que unifica a estos grupos sí es la concepción de la gente decente. Es un imaginario racializado. El golpe del 71, por ejemplo, hay un ministro que nos decía claramente de que el golpe del 71 se puede entender en gran medida debido a los excesos cholos e indios que eran un resultado de la revolución del 52, y que, bueno, los golpes tenían, en este caso, estaban llamados a poner límite a esos excesos étnicos, ¿no? Hay eso. Y claramente, además de la connotación claramente clasista, que fue el ponerle freno a la democracia soviética que surgió con la Asamblea Popular del 70, ¿no? Claro, eso es lo más conocido, digamos, ¿no? Entonces sí, hay una actualización, pero también una producción, una creación, es un nuevo grupo. O sea, no es, digamos, la reiteración desde épocas inmemoriales, ¿no? De una entidad metafísica. Es un nuevo grupo social, ¿no? Que tiene remembranzas del pasado.
por razones de tiempo tenemos que parar acá el primer programa. Vamos a seguir profundizando aspectos relacionados con el libro de muy pronta publicación, Resurgimiento y caída de la gente decente, un sendero en la formación de una clase etnia dominante, tomando en cuenta los periodos que van de 1940 a 2003. Estimados televidentes, esperamos que el tema haya sido de su agrado. Vamos a seguir en la próxima edición de este programa, la siguiente semana. Muchísimas gracias, Lorgio. Gracias, Silvano. Hasta la próxima. Muy buenas noches.